Dios te bendiga de una manera muy especial. Estoy muy agradecida de Dios de poder compartir contigo en este glorioso momento. Tuvimos un servicio glorioso esta mañana en Centro de Avivamiento Midpan. Hubo liberación. Dios se movió de una manera muy especial. Recordándole que estamos ubicados en Bonao, República Dominicana, en la calle 16 de agosto, esquina Luperón 104, frente a la Voz del Yuna. Tenemos servicio los domingos a las 9:30 de la mañana. Estaré tratando con ustedes el tema que es la murmuración. La vida cristiana es un constante crecimiento y a medida que tomamos en serio el trabajo en nuestro carácter, en la presencia de Dios y haciendo la parte que nos compete a nosotros realizar, pues vamos a ver el crecimiento, porque cada proceso de la vida es para llevarte a una atmósfera de crecimiento. Cada día debes ser mejor creyente que ayer. ¿Qué es la murmuración? Es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto, hablar mal de alguien a sus espaldas o extender un rumor. En Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuración y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos en medio de una generación depravada. La palabra de Dios nos enseña que debemos hacer todo sin murmuración y contienda, para que seamos irreprensibles, o sea que la ley de Dios o la justicia de Dios no nos pueda señalar porque estamos transgrediendo su ley. Y dice que debemos hacer todo sin murmuración, para que seamos sencillos en medio de una generación depravada. La murmuración, hablar a espaldas de otro para dañarlo, hablar por detrás de alguien que tal vez confía en ti, que está tranquilo al lado tuyo, que no está hablando mal de ti, hablar mal incluso de personas que nunca has conocido de manera personal, va a acarrear juicio divino, facturas celestiales que se van a manifestar en tu vida a manera de desgracia, de escasez, de enfermedad. De hecho, los judíos enseñan que uno de los pecados más graves considerados, no de pecados capitales, sino de pecados graves que generan una sentencia muy fuerte o juicio divino, es la murmuración. De hecho, Israel murmuró en sus tiendas y por causa de la murmuración no entraron a la tierra prometida. Así que hay que tomarlo muy en serio. No es simplemente, estoy murmurando a este o a aquel, estoy murmurando a alguien que vive en Jamaica, no lo conozco, no lo he visto, pero alguien dijo por ahí que era una mala persona y yo estoy expandiendo ese rumor, pues estoy transgrediendo la ley de Dios y mi vida no será victoriosa. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice: hacer todo sin murmuración. Todo lo que vayamos a hacer tenemos que tener el cuidado, recordando las palabras de nuestro amado Salvador Yahshua HaMashiach, que dijo que lo que sale de mi boca es lo que me contamina. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. En primera carta a los Corintios 12, versículo 20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, él decía: yo tengo temor que cuando yo llegue allá no lo encuentre a ustedes como yo quiero, y ustedes me hallen a mí como ustedes no quieren. Lo que estaba diciendo, bueno, si lo encuentro en desorden, tendré que reprenderlos de manera firme, y no es la faceta que ustedes quieren conocer de mí en ese momento. Dice: me temo que haya entre vosotros contiendas. Algo que no debe haber entre el pueblo de Dios es contienda. Los conflictos se deben resolver frente a frente y cara a cara para erradicarlos, porque la contienda le abre puerta al enemigo y debemos tratar de tener las puertas cerradas.
Envidias, la envidia debe ser erradicada. Si en algún momento te pescas sintiéndote envidioso de alguien, vas a Dios y le dices: Señor, estoy sintiendo envidia, quiero que me ayudes a quitar esto de mí. Bendice a ese hermano más, dale más y permíteme gozarme y alegrarme con sus victorias. Inmediatamente identificas uno de esos sentimientos que van a afectar tu vida espiritual. No debemos justificarlos ni taparlo, sino ir delante de Dios y decir: Señor, estoy sintiendo esto, no quiero sentir esto, está mal y es feo que yo esté manifestando ese sentimiento de envidia. Iras, divisiones. Es prudente que el pueblo de Dios esté unido. En cuanto dependa de ti, mantén la unidad con el equipo, con el pueblo de Dios, con el grupo. Sé que hay personas con las cuales es imposible mantener la unidad, pero por lo menos mantén la paz con ellos, porque la Biblia dice: en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Maledicencias son malicias, palabras proferidas con malicia de nuestra boca. Murmuraciones no deben estar, dice, soberbias y desórdenes. Tenemos que trabajar. La Biblia enfoca mucho el trabajo en el carácter. De hecho, una vez alguien ha tomado dominio, control de su propio espíritu, dice la palabra de Dios que el que se enseñorea de su propio espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad por la fuerza, porque la gran lucha que sostenemos es más fuerte con nosotros mismos que con el reino de las tinieblas, porque cuando tú logras tomar control de ti mismo, Satanás se queda sin armas, porque él se apoya en las debilidades de nuestro carácter para hacernos perder la autoridad, el dominio que Dios nos dio. Por eso es que el enemigo va a atacar, trae contienda, pero si tú no eres contencioso y la rechazas, no te comiste su plato. Él va a traer murmuración, pero si a ti no te gusta la murmuración, le vas a rechazar la comida. Entonces, si él no logra darte su comida, él no tiene autoridad sobre ti, ni sobre lo tuyo, ni sobre tu casa, ni sobre tus finanzas. Si él viene y trae la división y tú le dices: yo lo siento, no estoy en problema, estoy en paz, no le recibes su oferta, no le recibe su plato. Y si trae la maledicencia, la soberbia o la envidia y tú le dices: lo siento, me gozo y me gozaré aún más con las victorias de mis hermanos. Y si Dios le quiso dar victorias a aquellos que se consideraban tus enemigos, porque el creyente verdadero no tiene enemigos, pero hay personas que se hacen tus enemigos, y si a Dios le plació pues darle victoria a ellos, pues hasta de eso te vas a alegrar y vas a decir: Dios es justo, Dios es fiel y algo bueno debió encontrar, por lo cual los está bendiciendo. Es bueno tener en nuestra vida y trabajarlo, porque es algo que se trabaja. No te voy a decir que es sencillo. Todos en algún momento hemos tenido envidia. El problema está cuando yo alimento la envidia, cuando me pongo así, digo: sí, ¿por qué se lo dieron a él y no a mí? Y es que Dios hace asesión de persona y comenzamos a culpar a Dios y a sentirnos mal, incómodos. Ya se me amargó el día porque vi que le cayó una bendición a alguien que no me cae bien, me cae gordo. ¿Y por qué a él sí, a mí no? Entonces, si alimentamos ese monstruo, nos va a destruir y no nos va a permitir recibir las bendiciones del reino de Dios ni tener una vida espiritual saludable. Salmo 106:25 dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Oiga, murmuraron el pueblo de Israel en el desierto. En vez de dar gracias al Dios eterno por todo lo que había hecho, murmuraron en sus tiendas. Y como murmuraron, porque usted quejarse de algo no es un problema. Vaya donde la persona que le agredió y dígale lo que está pasando. Exprésele su sentimiento. La situación está cuando estamos por ahí detrás, tiki tiki, hablando, y cuando tienes la persona de frente, pues no le digo nada, porque no, lo que me gusta es estar sembrando la cizaña a las espaldas, pero de frente nada. En una ocasión
pasó algo muy tremendo, y es que una persona habla y habla muy mal de mí y de mi amado, muy mal, y nos decían las personas, y la persona dijo: yo quiero toparme con ellos, porque cuando yo me tope con ellos, yo los voy a poner en su puesto, le voy a decir esto, le voy a decir aquello. Y yo recuerdo que voy cruzando en el vehículo con mi amado y veo la persona parada, como me habían dicho, que la persona quería hablar conmigo, porque estaba por ahí buscándome y diciendo cosas que no me había encontrado. Recuerdo que me bajé del vehículo, fue, lo saludé y le dije: que Dios te bendiga, ¿querías hablar algo conmigo? Y me dice: ay, no, ungida, que Dios te bendiga. Me abrazó, me besó: ¿cómo te va? ¿Todo bien? Y yo me quedé así porque, o sea, si tienes algo conmigo, dímelo. Lo correcto, mire, yo valoro la honestidad. Me he topado con personas que me dicen: mire, yo la odiaba a muerte, yo la quería matar, yo quería que a usted le aplastara un vehículo, y me lo dicen así, y yo le doy gracias por su honestidad, porque lo correcto es decir las cosas face to face. Así no te enfermas, así te desahogas, así no tienes que estar por ahí sembrando el veneno escondida y después tener que tener la carita de hipocresía de que hola. No, sino sé franco, sé directo, ve a la persona: mira, esto me cayó mal, dijiste esto, me sentí ofendido, quiero que lo resolvamos, quiero que lo arreglemos, porque no voy a tener esto. Entonces es lo que debemos hacer. Se necesita valor para hacer eso, porque para tirar la piedra y esconder la mano no se necesita valor. Se necesita valor para tirar la piedra y decir: yo fui quien la tiré. Entonces, armarnos de valor, hacer lo correcto. Si algo te inquieta, no lo guardes hasta que te explotes. Llama a tu pastor, llama a tu líder, diga: esto me inquieta. Puede ser que la mayoría de cosas que te inquieten o que te encuentres mal sean solo una malinterpretación de la percepción de tu propia realidad, y no en sí lo que esté pasando. Y ahí vas a salir de dudas, Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí está diciendo: no murmures de tu hermano, porque si tú murmuras a tu hermano, tú no eres hacedor de la palabra de Dios. Tú no eres el que cumple la palabra de Dios, sino que tú eres el juez, el que la pone en tela de juicio, porque hay un solo que es el juez, y es nuestro amado Salvador. Es el único, el que fue colocado como juez sobre nosotros. Entonces no debemos murmurar, porque al murmurar tomamos la posición de Dios, porque murmurar es estar en desacuerdo con algo. ¿Y por qué este sí? ¿Y por qué a él? Hay gente que dice: no, señores, la gente con quien se la coge, ahora todas las puertas se le abrieron a este. Y haciendo ese juicio, la persona cree que no está haciendo nada malo. Pero oiga cómo el contexto judío ve cuando yo hago un juicio. Un ejemplo: Dios le abrió caminos a usted, le bendijo económicamente, que Adonai lo haga en gran manera. Pero supongamos que yo lo veo y yo digo: hoy, ¿por qué a este verdaderamente? Y ahora mira, y comienzo yo a murmurar entre dientes por lo que ha pasado contigo. Yo le estoy diciendo al Eterno: tú no sabes hacer bien las cosas, porque esa persona no merecía que tú le dieras tanto favor. De hecho, si hubiera sido yo, lo hubiese puesto en el lugar que merece. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que si Dios está dando favor, lo está haciendo basado en patrones de justicia, porque Dios es el juez y todo lo hace basado en patrones de justicia. Puede ser que a mí la persona no me cayó bien, hizo algo que a mí me afectó, pero en otras áreas se esté conduciendo con Dios con justicia, y Dios le consideró merecedor de tal cosa, y yo estoy haciendo juicio no de la persona, porque la Biblia dice que el hombre no puede recibir nada que no le fuere dado de arriba. Yo estoy haciendo juicio con aquel que le dio lo que le dio. Entonces ahí entra el conflicto. El pueblo de Israel murmuraba contra Moisés,
y decía: Moisés se ha enseñoreado de nosotros. Él cree que solamente por él habla Jehová, y nosotros también somos santos, y nosotros también tenemos a Dios, y él no es el único. Ahora, el problema era que Moisés no se había llamado él mismo. El que había hecho esa diferencia entre Moisés y ellos había sido Dios, que le dijo: con Moisés hablaré cara a cara, y a ustedes le voy a hablar en visión, le voy a hablar en sueños, pero a mi siervo Moisés que se acerque a mí. Entonces, cuando el pueblo murmuraba, Dios dijo: ellos no lo están murmurando a él, porque él no fue que tomó la iniciativa de llamarse, fui yo que lo llamé y fui yo que lo establecí. Entonces, cuando usted y yo juzgamos, murmuramos a alguien que Dios estableció, no murmuramos de la persona, murmuramos de Dios, porque Dios lo estableció. Lo estableciera para juicio o lo estableciera para gloria, lo estableció Dios. Y cuando Dios establece algo, cuando Dios ordena algo, pues yo debo. Hay personas que a veces dicen: a tal nación, y comienzan a maldecir al presidente de alguna nación. La Biblia dice que las autoridades que hay fueron instituidas por Dios, y algunos dirán: ay, pero es que es tan horrible. Bueno, de alguna manera y en algún factor, esa nación desarrolló ciertas facturas que ameritaba un gobierno de juicio sobre ellos. Y usted lo puede ver en toda la escritura. Si la nación se apartaba de Dios, Dios enviaba jueces, gobernadores, reyes, líderes que la subyugaran para que la nación despertara. Nunca Dios estableció líderes perversos sobre un pueblo justo. Entonces tenemos que entender que Dios todo lo maneja bajo patrones de justicia, y es un poquito complicado, porque la gente a veces puede decir: es que son las mismas personas que van y votan por un presidente X, o él se enseñoreó y tomó el control de la nación, pero no pasó sin que el Eterno lo permitiera. Recuerde que la palabra de Dios dice que nada se mueve sin que el Eterno lo permita, porque el yo decir que algo pasó que Dios no quiso que pasara, o que Dios no tenía supervisión acerca de la asunto, es decir que el Dios eterno perdió el control del planeta. El Dios eterno maneja todo. Una hoja cae, la Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre. Lo que está diciendo es que el Padre está al tanto de todo, está manejando todo. ¿Qué sí debemos hacer? En vez de murmurar y juzgar, pedir misericordia. Nos tocó un gobierno difícil, vamos a rogar misericordia a Dios por la nación, a hacer justicia, a levantar al pobre, a ayudar al necesitado. Y cuando el Eterno mire a la tierra y comience a generar facturas, va a decir: ellos merecen un gobierno de bendición, porque en verdad lo que está subiendo aquí delante de mi presencia es justicia. Sin embargo, cuando lo que sube llanto, muerte, clamor, y esas evaluaciones no se hacen exclusivamente y solamente al pueblo no creyente, porque de hecho la Biblia establece que a la nación le puede ir bien si hay una gran cantidad de justos en la nación. Somos nosotros los responsables de hacer justicia de tal manera que Dios mire con misericordia a nuestra nación. Cuando Dios se levanta y se revela desde el cielo, dice la Biblia, contra toda impiedad, no importa quién la cometa, Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. Y la Biblia dice que hay una ley de siembra y de cosecha, y es que todo lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar. Por eso, como creyente, mi responsabilidad es cuidar mi boca, cuidar mi mente y cuidar mi corazón. El que quiere envolverse en murmuración, dele para allá, porque las facturas del reino celestial van a comenzar a descender a la tierra, y eso se va a ver en tu vida y en tu diseño y en tu entorno. El que quiere juzgar, perseguir, maltratar, dañar, dele para allá. La Biblia dice que estamos viviendo un tiempo donde el que sea justo, justifíquese más; el que sea santo, santifíquese más; y el que actúe impíamente, pues siga actuando.
Ahora, usted y yo tenemos el compromiso de verificar qué me está afectando, qué la palabra de Dios me pide. Ok, hay mucha gente murmurando, la gente se envuelve en contienda, en pleito, en discusión, en división. ¿Cómo les va a los que se envuelven en esa atmósfera y cómo les va a aquellos que trabajan en su vida para tener una atmósfera diferente? Entonces hagamos lo que la palabra de Dios dice. El apóstol aquí dice claro que no debe haber contiendas, ni envidia, ni iras, ni divisiones en medio del pueblo, ni maledicencias, ni murmuraciones, ni soberbias. Son esa gente que dice, no, porque yo no soy cualquier loco, yo no soy cualquier... No, usted y yo no somos sin Dios nada. Todo lo que tenemos, lo tenemos por su gracia. De hecho, el mismo apóstol Pablo decía que él, aunque era mayor que la mayoría de los profetas en cuanto a trabajo de los apóstoles, él decía, yo nada soy. Entonces tenemos que tener esa posición. Aquí sí un conocimiento yo he adquirido y usted ha adquirido, lo hemos adquirido por la gracia de Dios. Porque quien nos da la capacidad para leer y para poder retener conocimiento es nuestro Dios. Si Dios se levanta y dice que mañana tú no retengas nada, no te acuerdas ni de tu nombre. Entonces todo lo que tenemos se lo debemos a Él. La soberbia no debe estar. En Salmo 106:25, donde leímos, dice la palabra del Señor que Dios se levantó contra su pueblo para abatirlos y para hacerlos morir en el desierto. Oiga, qué tremendo. El Dios que los amó tanto, que los rescató de Egipto, que peleó por ellos, que los salvó con mano poderosa, que los alimentó en el desierto, se vio provocado a levantarse contra su propio pueblo y dice para abatirlos, es golpearlos de manera dura y para abatirlos en el desierto. Se levantó contra ellos. ¿Quién se levantó contra ellos? El Dios eterno. ¿Por qué el Dios eterno se levantó contra su propio pueblo? Porque su propio pueblo generó facturas de juicio y de condenación. Y nuestro Dios es justo. Si la Biblia dice que los murmuradores irán de mal en peor y que los murmuradores mueren en el desierto, ¿cómo voy yo a estar murmurando y creer que voy a escapar del justo juicio de Dios? Entonces yo debo generar facturas de bendición. La Biblia dice, al justo le irá bien en la tierra. Esa es una factura. La Biblia dice, el que honra a su padre y a su madre, le irá bien en lo que haga y tendrá larga vida. Esa es una factura, la cual yo quiero generar, la cual yo quiero tener sobre mí. La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. Quiero esa factura también. La Biblia dice que aquellos pacificadores serán llamados hijos de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero todas esas facturas. Ahora, la factura que genera la murmuración, que es muerte en proceso perpetuo, esa yo no la quiero. La factura que genera la crítica, que dice la escritura que lo que se manejan en las obras de la carne van a cosechar muerte y destrucción. Esa factura no la quieras, recházala. No importa quién te la traiga, ni lo bonito que se vea el cheque cuando te lo pasen, digan no quiero esa factura. No importa lo sabroso que se vea el chisme, digan no quiero esa factura, porque vas a generar juicio y condenación. Entonces hay facturas de vida. La Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo sustentará y le dará vida y no lo entregará en mano de sus enemigos. Yo quiero esa factura. Comience a investigar todo lo que le genera facturas de bendición, lo que le genera amplitud de vida, y haga eso. Porque el reino de los cielos es un reino de justicia y te va a dar de acuerdo a lo que siembres. Entonces no importa que tanto Dios te ame. Ay, que me ama muchísimo. Usted ve gente que se levantan, destruyen, acaban con otro ser humano. Al poco tiempo usted lo ve apartado del Señor y usted dirá, ¿qué pasó? Es que la magnitud de proceso y de juicio que vino sobre él por esas facturas generadas le provocaron una caída inevitable.
La Biblia dice: ¿quién habitará en el monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, el que dice que aún jurando en daño suyo propio no por eso cambia, el que contra el inocente no admitió cohecho, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Está diciendo que no tolera que nadie le murmure de otro en sus oídos. Y dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Oiga, qué factura de gloria. Yo no sé cuántos quieren esa factura generándose sobre ellos. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y hay muchísimas facturas de bendición. Ahora, la Biblia establece muchísimas facturas de bendición y gente que de maldición, y gente que fue puesto como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron y terminemos como ellos terminaron. La Biblia dice que no murmuremos como muchos murmuraron en el desierto y perecieron por el destructor. Que no nos levantemos contra Dios como muchos de ellos se levantaron y acabaron destrozados. Entonces, hermanos míos, estamos viviendo en un tiempo peligroso, pero un tiempo donde tenemos la palabra de Dios a mano. Vamos a vivir conforme a la palabra del Señor. Vamos a aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestra vida hasta donde nos sea posible y vamos a tener vidas victoriosas y vamos a estar generando facturas de bendición. Vamos a estar generando bendición por nuestra siembra, por nuestra cosecha de paz, por nuestra cosecha de justicia, por nuestra siembra de misericordia, por nuestra siembra de compasión, por nuestra siembra de alegrarnos por las victorias ajenas, porque la Biblia dice que el que hace esas cosas no va a resbalar. No que no se va a caer, no, que ni siquiera va a resbalar. Y esto es la murmuración, lo estuvimos viendo. Ahora, ¿qué hace la murmuración? La murmuración te impide ver la gloria de Dios, te impide ver la gloria de Dios. La murmuración provoca la ira de Dios sobre tu vida, una factura generada de ira. La murmuración es una obra de la carne. La murmuración te impedirá alcanzar las promesas de Dios, aunque Dios te la haya dado de su propia boca. La murmuración te impedirá ser íntimo con Dios, tener esa conexión con Dios. Dios busca corazones limpios para tener conexión. Y limpio no es que nunca haya cometido una falla, es que se cuide de lo que Dios dijo que había que cuidarse. Y es fácil decir: no voy a murmurar, cero crítica, aléjense de mí, no quiero saber de esto, nada, estoy enfocado en mi Dios y voy a entablar esa conexión. Voy a orar por ti. Padre, en esta hora, Dios de misericordia, proclamamos tu palabra, tu gloria sobre tus hijos. Yo sé que tu Espíritu Santo se va a mover sobre la vida de cada uno, creando conciencia para crecer, para avanzar, para vivir una vida en victoria aquí en esta tierra y para estar cada día más cerca de tu presencia, en el nombre de Jesús. Shalom, shalom.